el glam rock es uno de esos géneros musicales por el que muchas bandas de punk rock y post-punk llegaron a influenciarse durante los 70s y también a principios de los 80. Muchas de estas bandas estarían influenciadas tanto por David Bowie, New York Dolls, T-Rex y entre muchas de estas agrupaciones, y llegaban a mostrar prácticamente en su bandeja todo este estilo de influencias que estaban teniendo. Sin embargo, en el caso de The Psychedelic Furs parecía un caso completamente aparte de lo que estaban haciendo muchas de estas agrupaciones, porque en sí, The Psychedelic Furs fue una de estas bandas las cuales parecían estar dentro de la misma línea de lo que estaba haciendo Roxy Music, David Bowie e incluso Motley Crue. En sí, lo que hizo The Psychedelic Furs fue traer el sonido garajero de los años 70 a la música de los 80. Podemos ver también sus notorias influencias por los Sex Pistols, por David Bowie, los New York Dolls, gran parte de estas agrupaciones underground y también mucho del glam rock, de las cuales estaba muy influenciado de Psychedelic Furs. Y esto especialmente lo vamos a ver durante sus dos primeros discos, los cuales analizaremos más adelante dentro de este video. A diferencia de la mayoría de estas agrupaciones, Richard Butler y The Psychedelic Furs parecían burlarse mucho de estas influencias que tenían en sí. Pretty Pink, Love My Way, The Ghost in You, Heaven, Heartbreak y entre otros temas, serían tan solo algunas de las canciones las cuales se le volvieron muy conocidas a la banda, especialmente porque The Psychedelic Furs tomó un camino completamente diferente a principios de los 80. Sin embargo, ¿cómo fue que una banda tan especial como The Psychedelic Furs llegó a entrar entre las listas, a pesar de que era una banda completamente infravalorada en su tiempo? En esta ocasión vamos a hablar sobre la historia de Psychedelic Furs, vamos a analizar sus álbumes y por supuesto, cómo nació canciones tan especiales como Pretty Pink. Soy Narciso Negro y esta es la historia de Pretty Pink y The Psychedelic Furs. Desde su infancia, los hermanos Butler tenían el mismo sueño, formar una banda. Tim Butler y Richard Butler crecieron en Surrey, Inglaterra. Los dos niños estaban muy influenciados de la música que ellos escuchaban en su casa. Fui gran fan de Dylan hasta la escuela. Ahí es donde descubrí The Velvet Underground, Bowie y Roxy Music. Richard Butler había ingresado a la Escuela de Arte y Diseño de Surrey en su juventud. Cuando dejó el instituto, se dedicó a trabajar como pintor, dibujando pinturas influenciadas por Andy Warhol, y 2 años más tarde tendría su propio local de serigrafía en donde imprimía sus propios diseños. Por otra parte, su hermano Tim Butler soñaba con ser veterinario, pero al final tomó otro camino. Tim Butler solo estudió en la escuela, sin llevar estudios en el colegio o la universidad. A medida que pasaba el tiempo, Richard Butler empezó a adentrarse al punk rock, donde como muchos jóvenes británicos de su tiempo, vieron por primera vez en el 100 Festival Club a los Sex Pistols. En ese punto, Richard Butler dejaría su local de serigrafía para dedicarse a algo nuevo. Él tenía la idea de que podíamos ser una banda, y me preguntó qué quería tocar. Éramos solo adolescentes y pensé, ¿por qué no? Formada en 1977 por Richard Butler, su hermano Tim Butler en el bajo, Roger Morris en la guitarra, Paul Wilson en la batería y Duncan Kilburn en el saxofón, crearon la banda The Psychedelic Furs, llamados así para burlarse de las bandas de punk quienes odiaban a los grupos de rock psicodélico de los 60. Como ejemplo, una noche ellos se presentarían a una casa de un amigo en Leatherhead, donde el público se fue debido a que todos eran hippies y pensaban que era una banda de rock psicodélico sesentera. Gracias a la habilidad que Richard Butler obtuvo de dedicarse a la pintura, desarrolló un hábito que era imprimir imágenes, utilizando sus dibujos para crear pósters de la banda en los lugares que iban a tocar. Richard Butler a día de hoy no sabe realmente por qué terminó siendo el vocalista de su banda, probablemente porque él fue el que tuvo la idea de formar una banda. Lo que sí se sabe es que The Psychedelic Furs fue una banda quien se hizo conocida gracias a los conciertos que daban en distintos pubs como The Roxy. La banda también logró obtener una gran apreciación por parte de la prensa, donde analizaban sus influencias por Roxy Music, David Bowie o The Velvet Underground. También muchas de las letras que cantaba Richard Butler tenían que ver con el estado de humor de aquella época. Eran los tiempos de Margaret Thatcher o el IRA haciendo atentados terroristas cerca de Guildford, hogar de Richard Butler. Era una época en la que fue fácil sentirse hastiado. Siempre pensé que las canciones políticas obvias no parecen funcionar. Me interesaba más la poesía de la escritura lírica. Estaba inspirado por T.S. Eliot, Dylan Thomas, The Velvet Underground, David Bowie y ciertamente Bob Dylan. A medida que The Psychedelic Furs se volvía conocida, comenzó a cambiar de integrantes. John Ashton reemplazó a Roger Morris en la guitarra, mientras que Vince Elliott haría lo mismo en la batería con Paul Wilson. Pese a que The Psychedelic Furs era una banda que salió del punk y en especial de los Sex Pistols, ellos se burlaban en más de una ocasión de sus propias influencias. El claro ejemplo se vio reflejado en su primer single, We Love You. Tras obtener buena apreciación por parte de la prensa, el grupo grabó una demo la cual fue enviada para sonar en el programa Radio One de John Peel.
Fue el hombre de la BBC quien, gracias al hacer una Peel Session de The Psychedelic Force, logró que Columbia Records se interesara por ellos. Firmando en 1978, un año después de Psychedelic Force lanzó el tema We Love You. Dentro de la canción, podemos ver cómo Richard Butler se burla de la forma de cantar del líder de los Sex Pistols, Johnny Rotten, parafraseando a la hora de cantar, sumándole una letra que hablaba de las cosas a las que él le parecían estúpidas y de las que estaba enamorado, como el Fly to the Moon de Frank Sinatra, Baby Love de The Supremes, Sophia Loren, la BBC o las bombas nucleares. Hicimos día sus 15 canciones, dijo Butler. Lo llamamos Caos Hermoso, en donde todos en la banda estaban intentando hacerse notar, por lo que no había una estructura dentro de las canciones, solo estábamos intentando hacer solos. Era como un muro de caos, pero a las personas les gustó porque creo que ellos no necesitaban una letra negativa con 3 acordes. Me gusta pensar que éramos un puente alternativo al punk. The Psychedelic Force había convencido a sus primeros fans y a la prensa de que tenía potencial para convertirse en una banda legendaria. Sin embargo, su carrera como músicos estaba solo a punto de empezar. El grupo un año después sacaría su álbum debut homónimo de 1980. Para ese trabajo decidieron trabajar con el productor Steve Lillywhite, quien había trabajado con Susie and the Banshees, XTC, Peter Gabriel y U2. Richard Butler, quien había escuchado el single Hong Kong Garden de Susie and the Banshees, contactó con Steve Lillywhite preguntándole si le gustaría producir su álbum debut. Él respondió que estaría dispuesto a producir a la banda, siempre y cuando no utilizaran ningún truco y que sonaran como si estuvieran en un concierto en vivo. Y eso hicieron. The Psychedelic Force grabó el álbum en vivo dentro de muy poco tiempo. Según Richard Butler, se duró alrededor de una semana en grabar el disco entero. Junto a Steve Lillywhite también se encontraban 3 piezas claves que ayudaron dentro del disco. El productor Howard Thompson, un ingeniero muy joven llamado Phil Turnley, quien más tarde sería el productor de The Cure in Pornography y miembro de la banda cuando su bajista Simon Gallup salió de la banda, y el legendario Martin Hannett, que trabajó junto a Joy Division, O&D y Magazine. Como resultado, The Psychedelic Force sacó un gran álbum debut, lleno de la energía sombría que caracterizaba el post-punk de su momento. El álbum abre con India, tema el cual satirizaba a las bandas de los 60 quienes visitaban a la colonia de Goa, conocida en su entonces por sus playas que permitían meditar tranquilamente. Sin embargo, mucha gente dejaría de ir a Goa tras la llegada de los turistas estadounidenses, quienes utilizaban el sitio para meterse sustancias. A Richard Butler y The Psychedelic Force les encantó la idea de cantar una canción sobre los americanos que llegaban al sitio para meterse drogas. De hecho, se puede ver en un fragmento del tema en que Richard Butler se hace pasar por un americano disfrutando de las playas mientras este se empieza a meterse sustancias. Tras un energético tema de apertura, el disco se vuelve más oscuro y lento con Sister Europe, tema que saldría como single el mismo año. El sonido sombrío y malhumorado del tema fue lo opuesto a lo que significaba el nombre de la banda. Se dice que Tim Butler había escuchado el tema Public Image de Public Image Limited, en donde este se influenciaría del bajo del tema. Hubo 2 tipos de canciones en The Psychedelic Force, las más ruidosas y luego las atmosféricas. Sounds Strange, por ejemplo, es uno de esos temas que hace referencia a ese tipo de temas pesados. El ritmo cargado de Phil Spector se ve influenciado tanto en el bombo de Vince Ellie como en las guitarras retraídas, mientras que el saxo de Duncan Kilburn se convierte en la melodía principal del tema. Una canción como Sounds Strange es prácticamente atmósfera y espacio. Cuanto más escuchas, más oyes a medida que avanza la canción. The Psychedelic Force continuó con una gira intensa de 36 conciertos para nuevamente concentrarse en grabar nuevo material. Si con su primer álbum, The Psychedelic Force estableció las bases del sonido que estaban buscando, con el segundo lo definirían. Steve Lillywhite volvería a ayudar dentro de su segundo álbum, pese a que había dicho que no volvería a producir más álbumes de la banda.
Para este nuevo trabajo, buscó una forma similar de grabar el álbum, es decir, tocar las canciones como si se estuviera tocando en vivo. La banda, después de dar un concierto en The Marquee, pasó un mes haciendo ensayos para buscar ideas de nuevas canciones. Mientras tanto, Richard Butler estaba escribiendo letras para los temas, mejorando incluso como compositor. El claro ejemplo fue una letra que sería una de las primeras canciones que grabarían para el álbum, Pretty in Pink. Pretty in Pink acababa de llegar a mí y construí la canción alrededor de lo que la frase evocaba. Siempre pensé que Pretty in Pink era una canción sobre una chica que se acostaba con muchos chicos y ella es muy inteligente por hacerlo y se siente muy deseada, pero las personas solo se están riendo de sus espaldas. Gran parte de los temas de su nuevo trabajo se prepararían mucho más antes que sus sesiones dentro del estudio. Pese a que Richard Butler, como él mismo comenta, era algo flojo al escribir letras, tenía un par de ideas sobre lo que tenía que ser grabado. Casi siempre durante la mayoría de sus trabajos, Butler dejaría su voz para el final, ya que se la pasaba encerrado dentro del estudio escribiendo. No obstante, un día Steve Lillywhite le había hablado a Richard Butler sobre hacer Pretty in Pink. En sí, también la presión de Steve Lillywhite hacia Richard Butler provocó que el trabajo obtuviera mejores resultados. Richard siempre solía estar escribiendo cosas debajo sobre trozos de papel, ya sea si él estaba en un bar, en el vestidor o sentado en su casa. Él tendría trozos de servilleta en sus cuadernos. A veces una letra le impactaba. Estábamos improvisando al máximo volumen y él escuchaba sentado, y si le gustaba una idea decía: espera, eso está bien, ahora necesitamos que vaya a otra parte, a un estribillo o a un octavo central. El grupo solía ensayar desde la mañana hasta noche. De repente, dentro de esos ensayos salió una nueva canción, Into You Like a Train. Él es muy crítico de él mismo, incluso de una cosa acabada en el estudio. Fue un gran letrista, y no estoy diciéndolo porque sea mi hermano. No necesitaba ningún comentario sobre hacia dónde se dirigía líricamente, y de la misma manera él confiaría en nosotros. Él no se daba la vuelta para decirles a John y Roger decir, toquen así o eso. Solo llegaba naturalmente lo que sonaba bien para nosotros. Tiene 10 bandas que tienen 10 canciones no lanzadas en un cierto periodo. Nosotros no hicimos eso. Éramos muy críticos de sí mismos. Nunca llevábamos nada hasta la fase de grabación y lo rechazábamos. Siempre íbamos con las canciones juntas y quizá una extra para una cara B. El resultado fue Talk Talk Talk, un disco que dejaría el sonido oscuro y pesado para adentrarse más hacia el New Wave. Su nuevo trabajo durante el momento que salió recibió una ola de críticas debido a su contenido sexual dentro de sus letras. Eso puede reflejarse dentro de Pretty in Pink, pero también dentro de Into You Like a Train. Eso fue un poco sorpresivo. Jamás había encontrado ninguna actitud de cómo un hombre no pudiera sentirse como mujer. Si yo planteara la idea de cómo quiero tener un romance con alguien, solo quiero acostarme con él, ¿me acusarían de sexismo? Creo que es una forma de pensar bastante habitual en hombres y mujeres. No siempre que una chica tiene relaciones sexuales significa que quiere casarse y tener hijos con esa persona, ¿sabes? Me pareció una forma curiosamente anticuada de verlo todo y, en cierto modo, sexismo a la inversa. Pretty in Pink tendría tanto impacto en 1981 que unos años después la banda regrabaría el tema en 1986 para una película adolescente que llevaría el mismo nombre. Aunque la canción fue un éxito, Richard Butler le causó gracia como el tema se volvió conocido pese a que la letra no tenía nada que ver con la película. Era una canción popular antes de la película y creo que es un clásico. La volvimos a grabar para la película porque decían que en la original había alguna guitarra que desafinaba un poco. Nunca pude entenderlo, pero esa fue la razón. Quizá la original le sonaba demasiado densa para una banda sonora. Fuimos al estreno y conocimos a Jon Cryer, Alas Ducky en la película, que parecía un buen tipo. Dijo que era fan de la original. A Murray Ringwald le gustó la canción y al parecer le pidió a John Hughes que escribiera la película en torno a ella. Ahora bien, la película no tiene nada que ver con la letra de esa canción. Su segundo álbum con el paso del tiempo se volvería en una obra clásica del grupo, siendo considerado por muchos como uno de sus mejores álbumes de su carrera. Duncan Gilmour abandonó The Psychedelic Force antes de que la banda empezara a trabajar en su nuevo álbum.
Las diferencias entre Kilburn y Richard Butler provocaron que hubiese varias peleas internas dentro del grupo, tomando la decisión de sacarlo. Mientras tanto, Richard Butler comenzó a trabajar junto a John Ashton en el tercer trabajo de la banda, Forever Now de 1982. Una mañana, tomando un xilófono que tenía en su casa, comenzó a tocarlo y creó 3 notas. Sorpresivamente, esas 3 notas que salieron le dieron una idea a Richard Butler. De esa manera saldría Love My Way. La melodía fue hecha en tan solo 10 minutos. A Richard Butler saber que era una gran melodía, se le enseñó a John Ashton. Amé la canción. Yo no estaba tan golpeado por ella. Luego Ed Butler, un teclista que estaba trabajando con nosotros en ese tiempo, puso la parte de la marimba, la cual se volvió en el volumen de la canción. A Butler le encantó el camino que estaba tomando Love My Way. Un día Richard Butler estaba escuchando la consagración de la primavera de Stravinsky, y de la nada al escuchar los violines, Butler quería agregarle chelos a la melodía. Aparte de eso, Richard soñaba que el tema tuviera cuernos, teclados y un sonido que lograra capturar lo que él imaginaba dentro de su mente. Para ello traía al productor Todd Rundgren, quien trabajó con Daryl Hall y John Holtz, la primera banda de Annie Lennox llamada The Tubes, y en el álbum homónimo de los New York Dolls. Todd Rundgren llegó a la mente porque él había trabajado en The Face the Music de Utopia, sonando como The Beatles, y pensé, él está usando sus instrumentos, él sabe lo que está haciendo. El vocalista de The Psychedelic Force ayudaría a Todd Rundgren en la grabación de Love My Way. Su productor le había dicho que utilizaran a los cantantes Flo and Eddie para el coro, junto a la violinista Ann Sheldon, y pese a esta decisión a la cual Butler no estaba convencido, confió en Rundgren y los trajo. El resultado fue asombroso. La banda sacaría el single de Love My Way en 1982, siendo esto un enorme hit en ese año, al igual que Pretty in Pink. Las canciones realmente importantes son las que cambiaron el curso de nuestras carreras, y esas serían Pretty in Pink y Love My Way. Love My Way cambió mucho más las cosas que Pretty in Pink lo hizo, y eso es porque estábamos haciendo canciones como The Ghost in You. A diferencia de sus trabajos anteriores, su tercer álbum tuvo un acercamiento mucho más directo hacia un sonido más accesible. The Psychedelic Force tenía un gran lote de maquetas grabadas las cuales volverían a grabar, y que aparecieron en sus álbumes. Pese a esto, Forever Now fue como si de repente estuviéramos escuchando una banda completamente diferente. Esto también fue porque Rundgren le dio un cambio distinto al sonido del álbum, agregando marimbas, chelos, saxofón y otros instrumentos que le dieron un sonido mucho más fresco. Gracias al gran trabajo de Rundgren, The Psychedelic Force pudo convertirse en una banda distinta, aprendiendo incluso gracias a él a cómo reforzar su sonido. Incluso obligó a Richard Butler a cantar una y otra vez las mismas canciones para que quedaran lo más perfectas posibles. El claro ejemplo de esto fue el tema President Gas. Con este buen trabajo, The Psychedelic Force logró convertirse en una banda más conocida y accesible para el público inglés. Desafortunadamente, no todo era color de rosa. Después de ese álbum, su baterista Vince dejaría el grupo. La razón fue debido al resultado del álbum y el nuevo camino que estaba tomando The Psychedelic Force, cosa que le disgustó al propio Vince. Sería la banda de Robin Hitchcock poco después de su partida, teniendo nuevamente The Psychedelic Force que empezar desde cero. El lado B del single Danger, I Don't Wanna Be Your Shadow, apuntó hacia lo que ellos estaban encaminados a hacer para su siguiente trabajo. Nos gustaba más el sonido pop que Todd Rundgren nos dio, dijo Richard Butler, y pensamos explorar más allá. Esta idea de seguir el camino que estaban haciendo en su anterior disco fue lo que permitió que terminara dándose como resultado Mirror Moves de 1984. The Psychedelic Force trajo un productor que sería indicado para continuar el sonido de su álbum antecesor, Kid Fuzzy. Su nuevo productor había trabajado con el legendario Billy Idol, pero también con Bryan Ferry, y tuvo un enorme éxito tras producir la canción ganadora al Grammy y el premio Oscar a Mejor Canción Original, Flashdance, What a Feeling.
punto de coyuntura, la idea no era crear un hit. Más bien, como había dicho Tim Butler, lo que se buscaba en su cuarto trabajo era continuar evolucionando lo que sucedía orgánicamente. Por ejemplo, la salida de Vince Neil de The Psychedelic Force obligó a Kid Fossey a utilizar ritmos mecanizados, que estos estaban acompañados ya sea de los teclados de Ed Butler o la batería de Tommy Priest. A pesar de ser un disco bastante complejo en su producción, hubo varios temas dentro del trabajo que se salieron de este entorno. Temas tan radiantes como The Ghost in You y Heaven lograron encontrar su propio lugar independientemente del entorno en el que provenían. Estos dos temas tan potentes fueron tan queridos que los mismos fans presionaron a la revista Billboard en colocar Mirror Moves dentro del top 40 de los mejores discos de 1984. Sin embargo, el disco no era únicamente esos dos temas. Hubo grandes momentos, como en los riffs cabalgantes de Here Come Cowboys, atizados por los tristes jadeos del saxofonista Mars Williams. Mirror Moves rápidamente se volvió en uno de los grandes éxitos del Psychedelic Force, permitiendo aparecer en el puesto 43 de Billboard y en varias listas independientes. Su cuarto disco sería rápidamente uno de los trabajos más queridos de los fans. Fue tan así que Robert Smith de The Cure, en una entrevista de The Hand of the Door, consideró Mirror Moves como uno de sus álbumes favoritos. The Psychedelic Force habían logrado encontrar un gran balance entre el New Wave con canciones accesibles y comerciales, y el post-punk de sus discos pasados. La carrera del grupo estaba en su pico más alto durante 1984. A pesar de esto, el siguiente año destacó por la poca presencia del grupo dentro de los mercados comerciales, sin saber si el grupo iba a sacar nuevo material. No fue hasta el año 1986 que The Psychedelic Force sacó su single más exitoso desde Love My Way, la nueva versión de Pretty Pink para la película con el mismo nombre. Este tema permitió que la banda escalara en los puestos más altos de las listas, alcanzando por primera vez el puesto 18 y permitiendo que el grupo apareciera en Top of the Pops. Mientras la banda se encontraba en su punto más alto de su carrera, comenzaron a tener mucha presión tanto por el sello como por ellos, lo que terminó provocando que The Psychedelic Force al mismo tiempo se apresurara a trabajar en su nuevo álbum. Nuevamente el grupo cambiaría de productor, trayendo a Chris Kempsey, mejor conocido por trabajar con The Rolling Stones durante los 80, comenzando a grabar su quinto álbum de estudio, Midnight to Midnight. El nuevo álbum fue una mezcla de dos cosas. Kempsey movió a la banda más allá de sus raíces post-punk y ayudó a la banda a crear un álbum hábil, orientado al pop de su época. Lamentablemente, debido a la presión que tenía el grupo de sacar nuevo disco, provocó que las letras de algunas canciones del nuevo trabajo fueran algo flojas en comparación a sus discos pasados. Para la mayor parte de sus fans británicos, los nuevos singles que había sacado de Psychedelic Force no estuvieron a la altura de lo esperado. De todos los singles que el grupo había hecho, el que logró convertirse en un éxito y lo más rescatable del álbum fue Heartbreak, tema que consiguió alcanzar el puesto 26 en la lista de Billboard. Con su brillante sonido pop y new wave, The Psychedelic Force logró al menos mantener alegre a sus propios fans. Aunque la elección de este tema fue una buena decisión, The Psychedelic Force era consciente que el nuevo tema no era ni de lejos la mejor canción que la banda había hecho. Midnight to Midnight tiene sus puntos fuertes, pero carecía de la evidencia de crecimiento escuchada en sus álbumes pasados. El lado B, en particular, no tenía la suficiente fuerza que tenía el grupo.
El apresuramiento de hacer un álbum, junto a varios errores dentro de la grabación, provocó que Richard Butler considerara Midnight to Midnight como el álbum menos favorito del grupo. Hicimos Midnight to Midnight, el cual absolutamente odié. Estábamos muy secos de ideas y bajo una gran presión de la compañía discográfica y nosotros mismos. Grabamos en Europa. Fue una aventura infernal solo hacerlo. Sentí que era un álbum realmente mediocre que en realidad no tenía mucha dirección en lo que hicimos. A pesar de ello, Midnight to Midnight tenía un sólido lado A en el que podíamos ver canciones muy interesantes. Después de sentirse decepcionados con su último trabajo, The Psychedelic Force volvió a trabajar desde cero. En 1988 lanzaron el single All That Only Once. Este sencillo, pese a no aparecer en ningún álbum, salió dentro del recopilatorio All of This and Nothing. Con las acústicas guitarras de la mezcla, All That Money Wants fue el tema que mostró cuál sería la siguiente cosa que haría The Psychedelic Force en su siguiente álbum. La respuesta a esto en 1989 fue el álbum Book of Days. Su nueva obra no era un álbum que intentara capturar su sonido pasado. En vez de eso, la banda apostó por el sonido pesado de sus primeros dos trabajos. Este sonido tan diferente fue en gran parte gracias al productor Dave Allen, quien trabajó con The Cure en gran parte de sus últimos discos de los 80, incluyendo su obra maestra, Disintegration. Sin embargo, mientras The Cure coloreaba el paisaje sonoro de Dave Allen con acompañamientos de los teclados en las guitarras, The Psychedelic Force prefirió utilizar más la batería con el retorno de Vince L. de la banda y las guitarras ruidosas y disonantes de John Ashton. El ejemplo de esto es el tema Shine, mostrando las intenciones que busca The Psychedelic Force dentro de este álbum. Vemos cómo el regreso de Vince L. aportó mucho, trayendo de vuelta el The Psychedelic Force caótico y duro de sus primeros trabajos. También en ese tema vemos a Richard Butler en un punto bajo, reflexionando en el ser que se ha convertido e intentando combatir sus problemas con el alcohol. Otros temas como Entertainment o Should God Forget continúan con este mismo concepto, con un John Ashton furioso y con enormes ganas de destruir su guitarra mientras toca cuando Vince L. lo acompaña con los aporreos de su batería. No obstante, mucha gente no sabía que dentro de Book of Days se encontraba una gema oculta, un diamante en bruto que pocos fans de The Psychedelic Force habían escuchado y que logró estar al nivel de sus clásicos temas. House fue la tronadora canción con la que el grupo llegó a convencer a sus fans que aún quedaba esa chispa mágica que los hacía brillar y por la que llegaron a ser tan respetados. Con una línea de guitarra de Ashton que surge de la oscuridad, el tema logró desembocar en la melodía más potente del álbum. Book of Days, aunque no logró ser un éxito comercial y quedando fuera dentro del top 100 de Billboard, temas como House le permitieron estar en lo más alto. Para los 90, sacando un nuevo álbum y sacando más sencillos, The Psychedelic Force sabía que tras 14 años consecutivos de música y tocando en conciertos, era hora de tomar un descanso y parar el proyecto. Los hermanos Butler decidieron salirse del grupo y juntos formaron Love Split Love, una banda que estaría conformada por Richard Fortus y Frank Farrer, ambos miembros de futuros de los Guns N' Roses, y ellos. Los hermanos Butler dejaron el grupo durante muchos años. Sin embargo, todo fin tiene un nuevo comienzo. Con muchas bandas de los 80, The Psychedelic Force han continuado juntos hasta la fecha haciendo nuevos conciertos, incluso sacando un disco en el 2020. Con 8 discos grabados, The Psychedelic Force se convirtieron en algo más que una banda. Fueron un grupo que trajo el sonido clásico y garajero de los 70 a los 80, adaptándose bien y envejeciendo de gran manera durante los próximos años. Como decía Richard Butler, ellos no estaban haciendo música, sino un caos hermoso. Si te gustó este video, apreciaría que le des like y te suscribas al canal para saber cuándo subiré nuevo contenido. Puedes seguirme en mis redes sociales de Instagram y Facebook, eso me ayudaría un montón.
Agradecimientos especiales a Exodus08 y a Mario Music quienes me ayudaron con este video. Soy Narciso Negro y nos vemos en otro episodio.